Bien, pues sin mayor preámbulo, quiero presentarles a nuestra expositora, la licenciada Angelina Gómez Colorado. La licenciada Angelina Gómez Colorado es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y maestra en Mercadotecnia por la Universidad Cristóbal Colón. Asimismo, Angelina tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de la comunicación efectiva, pero sobre todo generando herramientas de valor para todas las organizaciones en las que le ha tocado participar, desde organizaciones públicas, organizaciones políticas, ahora organizaciones también privadas, como es el caso de contar con su invaluable apoyo con nosotros en COMCE. Se ha desempeñado a lo largo de su carrera como reportera, editora, productora de radio, televisión, en medios impresos, asimismo como cargos en el sector público, en la representación regional del gobierno del estado, así como directora de comunicación en algunas dependencias municipales y estatales. Igualmente ha colaborado como jefa de comunicación e imagen en campañas políticas, locales y federales, y asimismo en todos los procesos políticos de forma interrumpida hasta 2013. Asimismo ha desempeñado actividad como enlace de prensa para diputados locales y federales, fue asesora de medios en organismos empresariales, entre los cuales se encuentran el World Trade Center, y dentro de la experiencia que tiene en organización, eventos y políticos, también ha participado como consejera electoral distrital de Lople, Veracruz, en la pasada elección de 2018. Actualmente se desempeña como coordinadora de relaciones institucionales para la Universidad Cristóbal Colón y tenemos la fortuna de contar con su consejería dentro de COMCE Veracruz en el área de comunicación y relaciones públicas. Pues bien, Angie, vamos a comenzar. Te agradecemos mucho tu participación como siempre y el valor de la información que estás por compartirnos. Te cedemos el uso de la pantalla y del micrófono. Muchas gracias por todo tu apoyo. Hola, buenos días. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Leonel. Qué honor la introducción por tu parte y por parte de NAFIN, institución hermana de COMCE, vaya, casi cuates. Muchas gracias a todos. Gracias, Sofi. Gracias a los que nos están acompañando esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me puede apasionar porque creo que es un tema que se toma muy poco en cuenta, pero que en estos últimos años ha ganado una gran relevancia, como lo es la reputación y como lo es este término recientemente acuñado, que además me gusta mucho por la analogía que representa el término de economía de la reputación. Es un término acuñado hace pocos años, pero vamos a empezar. Les quisiera presentar este video para agarrar un poco de sabor. Así que, ¿dónde está? Les voy a presentar. ¿Sí me pueden habilitar para presentar? Ya tengo. Como principales resultados del estudio de Global Risk Landscape de BDO de este año 2019, destacar básicamente que sí que ha habido un cambio importante con la percepción del mercado, con la percepción de los entrevistados en los principales riesgos, pasando a ser uno de los más importantes, el grupo, diríamos, de riesgos vinculados o que pueden afectar a la reputación y marca de las compañías. Esto en primer lugar, con lo cual es verdad que la reputación y el valor de la marca pues, se refrenda como uno de los valores importantes para la compañía a preservar y a intentar controlar los riesgos que puedan afectar. El segundo y también importante por parte de los participantes ha sido todos los riesgos vinculados con los riesgos tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con la piratería y los delitos informáticos. Y tercero y novedoso también este año ha sido aquellos riesgos que puedan comportar para la compañía lo que sería la desaceleración económica mundial
y en otros ámbitos la lenta recuperación de la economía a nivel internacional. Bueno, el Global Risk Landscape es una investigación que se hace cada año por parte de la BDO. La BDO es un conjunto de profesionales que están en todo el mundo y que hacen este estudio a 500 empresas multinacionales, las más importantes, repartidas en los 5 continentes del mundo. Y el Global Risk de este año, las empresas coincidieron en este estudio, en este año, que lo que más les preocupa, su mayor preocupación es precisamente su reputación y todos los problemas que puede traer la reputación. Por eso es que es tan importante que hablemos nosotros en México, que además me parece que es un tema que no hemos sabido trabajar o explotar, o que todavía en nuestro país no lo tenemos como uno de los temas más, que con más cuidado debemos tener. Así que les voy a compartir lo que vamos a platicar hoy. Y por eso es el título de esta conferencia, La economía de la reputación y la comunicación efectiva. Pero vamos a empezar hablando un poco de exactamente qué es la reputación, y vamos a hablar de la reputación y las tecnologías de la información, específicamente de lo que es y con qué se come la economía de la reputación, pero sobre todo qué comunicar y qué claves, qué aspectos son los más importantes para trabajar nuestra reputación, y bueno, unas pequeñas conclusiones. Primero vamos a hablar de la reputación. Todos tenemos una idea de lo que es la reputación. Todos hemos vivido en distintas etapas de nuestra vida y siempre recordamos a nuestro amigo fulano de la escuela que siempre hacía tal o que era tal. Y eso que decimos de ese amigo es su reputación. ¿Qué es la reputación para una empresa? La reputación para una empresa primero es un activo intangible, es decir, es un activo, es algo importante, es algo valioso, que evidentemente no puede ser tocado como un vaso, como una computadora, o como un vehículo, o como un inmueble, pero sigue siendo un activo crucial para cualquier organización, quizá más importante que muchos otros, ¿no? Pero ¿cómo se forma? La reputación es una repetición de eventos, es el resultado. La repetición es una película, no es una foto. La repetición es lo que pasó antes y lo que está pasando ahora con la organización. A veces dicen, es que la reputación, ahorita vamos a ver las diferencias, no es imagen, o sí es, o qué es, no. La reputación tiene que ver con las experiencias directas o indirectas y la información que la gente haya recibido de una organización. Todo eso juntado nos da como un nivel en el que una organización es vista como buena, mala, confiable, responsable o indiferente incluso, ¿no? Pero además la reputación nos da un poco el grado de penetración que puede tener una organización dentro de la sociedad. Y permítame poner este ejemplo que es un poco simple, pero para que más o menos nos demos una idea, por si la mayoría de aquí no son comunicólogos o mercadólogos. ¿La reputación qué es? Primero nosotros, como empresa, como institución, incluso como personas, hablando de branding personal, estamos susceptibles a un estímulo, ¿no? O otorgamos un estímulo. Ese estímulo es recibido por un receptor, hágase la redundancia, y ese receptor, al recibir el estímulo, tiene de primera mano una percepción, es decir, lo percibe. Esa percepción, al llegar a su mente, tiene una decodificación que dependerá de sus experiencias respecto de ese tipo de estímulos. Es decir, por eso el ejemplo de las ranitas que me gusta mucho, porque a lo mejor yo digo rana y alguien puede estar pensando en esa rana africana que come ratones y que se ve temible, o a lo mejor alguien piensa en la ranita normal, o a lo mejor yo digo rana y alguien piensa en Kermit, ¿no? Súper lindo, ¿no? Los Muppets y ranita bonita. ¿De qué depende eso? Depende de los filtros personales, de los filtros de experiencias vividas pasadas que la persona haya tenido. En fin, ese concepto ya nos hizo tener una imagen. Esa imagen que tenemos en nuestra mente, más la opinión que tengamos, es decir, si volvemos al ejemplo de las ranas y yo digo, la rana africana es fea, entonces te da como una entidad, la rana africana es fea. Pero si yo digo, la rana africana es muy buena para las casas porque comen las ratas, y dices, oye, la rana africana es útil, porque si tuvieran en mi casa no habría ratones. ¿Me explico?
Es decir, esa imagen más una opinión respecto de esa imagen nos puede dar a nosotros una identidad, y esa identidad repetida a lo largo del tiempo o sumada a lo largo del tiempo nos da lo que llamamos, en términos prácticos, reputación. ¿Por qué no es igual la reputación que la imagen? La gente piensa, y sobre todo hablando en términos de comunicación, que la reputación es tu imagen. Es decir, que la reputación depende de lo que uno como empresa da, o como persona, en tu branding personal, das a conocer. Y no, la reputación, para empezar, es ganada. Es decir, es algo que se logra a través de experiencias, como dijimos, a lo largo del tiempo, mientras que la imagen es construida. Tú vas aportando una cantidad de elementos por distintos medios que van sumando a lo que es tu imagen, tu persona, ¿no? A lo que es la imagen de tu marca o la imagen de tu empresa. Mientras que en el caso de la reputación es algo que la gente va creando por sí misma. Por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando la gente, si alguien les dice, ay, es que estoy trabajando mi reputación, no. Estás trabajando tu imagen. Tu reputación no la puedes trabajar ni siquiera en términos neurológicos. La reputación, cada persona la construye. La reputación de un tercero, dependiendo de lo que decíamos antes, de sus filtros. Entonces, cuando tú hablas de cuidar la imagen, más bien estás hablando de cuidar la reputación, estás hablando de cuidar la imagen. Y si en realidad te refieres a trabajar el tema de la reputación, lo que estás trabajando es el riesgo reputacional. Es decir, que la reputación, que la imagen, que la percepción que la gente va teniendo de ti sea el que tú quieres o el que tú intentas que sea el que ellos tengan para beneficio de los activos de tu empresa. Entonces, la imagen es individual, es decir, cada persona se hace una imagen por sí misma, mientras que la reputación es colectiva. Es decir, la reputación no es solo lo que yo veo, sino lo que además alguien me contó, ¿no? Es que ella piensa igual que yo y él piensa igual que yo, y entonces ya somos 4 que pensamos igual, y eso quiere decir que es como su reputación. Es decir, es lo que yo pienso, pero si él también lo piensa, entonces estoy bien, y si él también lo piensa, y si ya varios lo pensamos, nos hicimos a la idea de que tal o cual empresa tiene esa reputación. Como decíamos, es una construcción coyuntural, es decir, la imagen es algo que pasa ahora mismo. Esa es la imagen que nosotros podemos ir dando. Lo que las empresas van publicando en sus redes sociales, las campañas que se van haciendo, es la imagen del momento. La reputación tiene que ver con el trabajo hecho en el pasado y en el trabajo hecho en el presente. O sea, la proyección, pero también las acciones que la empresa ha hecho desde antes, desde el inicio de su gestión a la vez, o desde que la mente de los stakeholders, de los grupos de interés, lo recuerdan hasta este momento. Y mientras que la imagen se basa en lo que la gente ve de ti, la reputación tiene más que ver con la relación que hay entre lo que tú dices y lo que haces, entre lo que tu empresa dice que es y lo que hace que refleja lo que es. Nos pasa mucho con las personas cuando decimos, pues es que dice una cosa, pero hace otra. ¿Me explico? O sea, dice una cosa y eso le da cierta imagen, pero hace otra, y entonces no concuerdan, genera disonancia. Ese yo creo que es uno de los mayores problemas que tienen las empresas. La falta de coherencia entre esas dos cosas que le hacen tener una mala reputación. Y por último, la imagen da una idea de lo que es la organización. Dice que para conocerse personalmente, los estudiosos hablan de 23 segundos. Tú conoces a una persona y al mirarla en 23 segundos, tu cerebro ya la registró, la estudió y tiene una imagen de cómo es la persona con solo mirarla. Si su peso, su ropa, cómo se mueve, cómo trae el cabello ese día, etcétera, etcétera. Eso hace que tú ya te des una idea de la persona. Bueno, en un poco más de tiempo, pero pasa lo mismo con la organización. Es más, tú ves un anuncio, una oferta, un webinar y te metes al Facebook o al sitio web de la empresa y eso que ves ahí te da una imagen, ¿no? Ya te va dando como una idea de qué es la empresa. Mientras que la reputación es un tema directo de influencia a la decisión de compra. Es decir, tú puedes ver de primera mano el header y la imagen en el Facebook de una empresa y decir, bueno, más o menos, pero de ahí te metes a ver los comentarios, a ver las opiniones
Y lo que la gente dice, que es lo que a ti te va dando la idea de su reputación, que va formando su reputación, es lo que puede hacer que compren, o que te compren la idea, o que te crean, o que no te crean. ¿Me explico? Entonces, sí hay una total diferencia, es decir, la reputación es profunda y tiene mucho valor, mientras que la imagen es un aspecto de la comunicación de la empresa. Ahora, ¿por qué es importante la reputación? Porque la reputación puede crear o puede destruir la credibilidad de las organizaciones. Según el Edelman Trust Barometer de este año, que es otro estudio que se hace en el mundo también, el 57% de las personas creerá una información negativa después de escucharla 1 o 2 veces. Hablando de una compañía en la que no se confía, de una compañía en la que no se cree. Mientras que si hablamos de una compañía en la que sí se cree o se tiene buena reputación, el 51% más bien creerá la información negativa y solo muy pocos, el 25%, creerán la información negativa, es decir, lo dudarán. Pero vamos a poner un ejemplo de esto porque nos ha pasado todo el tiempo. Vamos a poner el típico ejemplo de cuando alguien toma, y ¿saben qué? Si alguien quiere poner un ejemplo en los comentarios, son bienvenidos. Me encanta que la gente nos apoye. Ahí vamos a poner un poco en aprietos a José Luis y a Sofi por si hay algún comentario ahí que nos quiera compartir alguien. Pero yo voy a poner el típico ejemplo del compañero de la oficina que toma, ¿no? Imagínense, vamos a poner 3 escenarios. El primero es el compañero de la oficina que todos conocemos, que pues va todos los días, es muy serio, pues sí te platica y además te dijo, hace poco se le murió el perro, no sé qué, y después fue a la fiesta de la oficina y se emborrachó. Y entonces se emborrachó y pues se emborrachó y se paró en la mesa y bailó y no sé qué. Y al siguiente lunes los comentarios son, no, es que estaba triste porque su perrito murió. O sea, la gente lo empieza a justificar porque como ya lo conoce y saben que es buena gente, pues nunca lo habían visto emborracharse y de repente ese día se emborrachó y dices, bueno, pues es que estaba triste porque su perrito se murió, ¿no? Es decir, su reputación del pasado lo ayudó a pasar este trago amargo, este paso de que ese día tomó y se emborrachó. Supongamos al revés, supongamos que es un compañero que siempre es un desastre, que nunca lo han visto en una fiesta, pero ya saben que es el fiestero y siempre sale en su Facebook con fotos en fiestas y no sé qué. Y de repente viene a la fiesta de la oficina y se emborracha. Entonces, es re borracho. Es que es el borracho de la oficina. Claro, pues es que así es él, es un borracho. Sí, claro. Y entonces él ya va a ser borracho para siempre. Aunque nunca más se vuelva a emborrachar, aunque siempre que va a las fiestas no tome, porque esa es la imagen que ha ido dando y la reputación que se ha ido formando. Y vamos a poner un tercer escenario. Vamos a poner el escenario de ese mismo compañero, pero ahora es una persona que en realidad va a la empresa, trabaja, dice buenos días, buenas tardes, pero nadie sabe nada más de él. Él no platica, no va y se toma el café 3 minutos y habla con alguien, él no intima, él es amable hasta cierto punto, o sea, es educado, buenos días, buenas noches, no sé qué, llega a la fiesta de la oficina y se emborracha. Igual se sube a la mesa, baila, no sé qué. ¿Cuáles son los comentarios el lunes de ese muchacho, compañero de la oficina que tiene 3 años yendo todos los días, pero que no saben nada de él? Pues puede ser desde, uy, qué calladito se lo tenía, uy, tan calladito y mira, le gusta, ¿verdad?, tomar. O puede ser la de, no, pues igual le pasó algo. O a lo mejor por eso es tan calladito, porque en realidad es un relajo. O a lo mejor me explico. O sea, no importa cuál sea nuestro proceso, tanto personal como de la empresa, no importa cuál sea, la gente de todos modos va a pensar algo. Y eso que la gente va a pensar tiene que ver directamente con cómo hemos nosotros trabajado nuestra reputación. Es decir, no solo importa lo que somos, sino importa si la gente lo sabe, si lo comunicamos. Por eso es tan importante que hablemos de comunicación, pero además de reputación, pero además de comunicación efectiva, es decir, de comunicar lo que queremos comunicar para lograr la reputación que queremos alcanzar como empresa, ¿no? E incluso en nuestro branding personal. Y lo digo de las dos formas porque ahorita vamos a hablar de un tema súper importante que es el tema del SEO y que vamos a ver más adelante y cómo pesa dentro de la reputación de la empresa. Pero antes vamos a hablar
de esto de las tecnologías de la información. ¿A qué hora se volvió tan importante la reputación? Siempre fue como importante la imagen, en efecto, que tus clientes, que tus grupos de interés tuvieran de ti, sobre todo con los avances tecnológicos, cuando yo hubo radio, cuando yo hubo televisión, que la publicidad y que las participaciones de nuestras marcas podrían estar ahí. Y estamos hablando de marcas, pero no solo marcas empresariales, estamos hablando también de gobiernos, de políticos. Recuerden que los políticos pasaron de la política de la comunicación a la política de comunicar. Es decir, ya no se usaba la comunicación como herramienta, sino como una parte vital de la política, ¿no? Tenemos un presidente que hace mañaneras todos los días, por ejemplo, por decir una cosa. Entonces, este tema de las tecnologías y de cómo fueron avanzando ha sido lo que nos ha puesto más en la mira que nunca. Y empecemos desde los 90s, que parece cerca, pero que en realidad estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Entonces, tiene relativamente poco, pero a la vez 30 años es una vida de alguien adulto. Y decíamos que en los 90s aparece la web 1.0. 100,000 sitios web, pero una web solo de lectura. Es decir, era una web en la que la gente pues se podía meter, podía leer cositas, ¿no? Ya podías mandar correos, ¿no? Pero a veces llegaba y a veces no, por lo menos era muy buen pretexto cuando no querías decir que ya habías recibido un correo de lo que te pedían, ¿no? ¿Qué había? La mayoría era contenido publicado, es decir, contenido generado por usuarios era muy poco, por lo tanto, seguía siendo igual que la radio e igual que la televisión, que en algún momento trataron de hacerse interactivos, pero que no lo lograron, vaya, no con la penetración que tenemos ahora, seguía siendo un medio unidireccional, un medio solamente de las personas que tenían acceso a crear contenidos y que podían ir sacando su información y los demás seguíamos siendo más o menos receptores, muy pocos todavía creadores, ¿no? De ahí empezaron a aparecer todas esas herramientas que cambiaron de web.1 a web.2, a web 2.0, perdón, y cambiaron todo este tema de la participación de los usuarios. En ese momento, cuando hay un nivel mucho más alto de participación, que estamos hablando por lo menos de que 1/3 de lo que había en Internet era creado por los usuarios, cambiamos a la web 2.0. Entonces, la web era ya de lectura y escritura. Ya había participación de los usuarios, ya teníamos, bueno, los primeros, que era el Mir, que se llamaba, para chatear, el Messenger, ¿no? Del MSN, ¿se acuerdan? Todas estas herramientas que nos iban ayudando a hacer intercambios de información. Ya había blogs, microblogs, y empezaba a formarse una serie de herramientas que le dieron a los usuarios el poder de opinar, y el poder de hablar, y el poder de decir. Además de eso, bueno, entre la web 1.0 y en la 2.0 pasamos de 50 millones de usuarios a 1,000 millones de usuarios, ¿no? O sea, se agrandó exponencialmente el uso y los alcances de la red y llegamos a tener, pues, como les decía, mucha más participación de los que usaban las redes sociales. A partir del 2010, todo cambió. A partir del 2010, estamos hablando de lo que los expertos llaman la web 3.0. Sigue siendo una web de lectura y escritura, evidentemente, pero el contenido publicado por usuarios supera por mucho, por más de la mitad, por mucho más de la mitad, estamos hablando de que 3/4 partes, 2/3 partes del contenido que hay en Internet es publicado por los usuarios y no por las grandes marcas o los corporativos o las empresas, lo cual además tiene que ver con el creciente número de usuarios de Internet, ¿no? Que pasamos de que eran 1,000 millones de usuarios a 2,500 millones de usuarios de Internet en el mundo para 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación, que tiene todo que ver con el uso de dispositivos móviles, que cada vez es más fácil acceder a un teléfono, que puede no ser muy caro, pero con el que ya tienes Internet y ya tienes redes sociales, ¿me explico? Tiene todo eso que ver. Entonces, esta forma de comunicarnos y de crear interacción llama a lo que los expertos le han nombrado una inteligencia. Es decir, hay una inteligencia artificial ahí que está moldeándose cada momento
según las opiniones que la gente va vertiendo dentro de esta red. Y esas opiniones son las que forman las reputaciones de las personas, de las marcas e incluso de los mismos medios, ¿no? Eso es lo que pasó. Y por eso es que las multinacionales, las 500 multinacionales más importantes encuestadas en ese estudio que vimos al principio, están conscientes y además temerosas de que el tema de la reputación de su marca puede ser su principal riesgo, todavía más arriba de los temas financieros, aún con la crisis que estamos viviendo este año. Todavía más arriba de los problemas informáticos, aún con el desarrollo de la web y de todas las tecnologías, también hay desarrollos de virus y de hackeos informáticos. Aún sobre esos dos, la reputación es su mayor preocupación. Y bueno, hablemos un poco de México en términos de uso. Este es un estudio que hace Hootsuite y bueno, aquí estamos hablando de estos datos que tú necesitas entender, más o menos, para saber cómo estamos en Internet en México. Ellos hablan de una población de 128.3 millones más o menos de personas, de los cuales el 80% está urbanizado, y de esos 128 millones de personas, 114 ya tienen dispositivos móviles. Evidentemente hay gente que no, evidentemente es uno de los problemas, pero incluso este estudio que se están publicando, si lo ven, es de enero del 2020, y los expertos han hablado que estos últimos meses, con el tema de la pandemia y la necesidad de las personas de conectarse a Internet por distintos motivos, pero sobre todo por el tema de la escuela, los niños y los jóvenes que no tenían teléfono están ahora adquiriendo, o sus papás les han tenido que proporcionar dispositivos móviles. Es decir, este número podría estar un poco corto en este momento, o ser quizá un poco más el número de usuarios de conexiones. Aquí dice teléfonos móviles, pero pueden ser dispositivos, tabletas, ¿no? Cualquier otra cosa que ya puede tener internet a un precio relativamente accesible, ¿no? Me decía Deli, tú compras un paquete de 30 pesos y ya te está dando datos y se te va hasta los 20 días o hasta el mes, algo así, ¿no? Hay distintos paquetes en las telefónicas. Entonces, imagínense el nivel de acceso. Ahora, de esos 128 millones, 89 millones usan Internet. Es decir, el 69% de la población del país usa Internet. Y de los usuarios activos en redes sociales, pues los mismos. Si tienes Internet, tienes redes sociales. Es casi una lógica. Es decir, a lo mejor no tienes Facebook, pero tienes Instagram o Twitter o WhatsApp, que ya es una red social. Es más, todo el mundo tiene WhatsApp ahora y algunos Telegram y así. Entonces, es una alta cantidad de usuarios en México, cada vez más, y yo creo que lo habrá todavía más, de Internet. Entonces, ¿cómo le afecta a las marcas esto? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Primero, aquí voy a poner dos casos que seguro todos ustedes han visto o conocen. El primero es el de La Costeña. ¿Sí lo recuerdan? En el 2016, cuando estos empleados publican la foto donde está el envasado de los chiles y, aunque no se ve porque es una foto, se presume que están haciendo sus necesidades fisiológicas dentro del riel donde van los chiles que están por ser embotellados, ¿no? Mientras que en el caso de Bimbo, que fue en el 2018, todos vimos el video del repartidor de Bimbo robándole los gancitos a un señor, de edad, a un señor de edad avanzada, ¿no? A un adulto mayor, le están robando los gancitos y todos nos indignamos por el robo de los gancitos. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? Primero, ambos se viralizaron, ambos tuvieron una exposición altísima, ambos indignaron a la gente, ¿no? ¿Cuánta gente no come esos chiles de esa marca que además es súper tradicional mexicana? Mientras que del otro lado, la indignación por el robo a un adulto mayor que además está contando y que evidentemente está confiando en el vendedor de Bimbo, que además tiene todo que ver con que confía en la marca y en la persona. ¿Cuál es la diferencia de esos dos casos? La primera, el trato que le dio la empresa. Y la única, el manejo de la crisis.
mientras que la Costeña sigue intentando reponerse de todas las bajas, las pérdidas, a pesar de ser una marca tradicional. El video sale, como les puse acá en la fecha, el 2 de julio del 2016, y la respuesta la dan hasta el 22 de julio. El video lo recibe primero la Costeña vía Twitter por parte de un usuario que dice, oiga, está subiendo esta foto, ¿es verdad? A partir de los 10 días después, la foto se vuelve viral, porque el usuario no la había hecho viral hasta que pasaron días y no les contestaban. Y entonces ya la publica y ya los taguea y ya la tuitea bien y no sé qué. Y la Costeña todavía se tarda otra semana en contestar vía un comunicado, ¿no? Pues que la foto no tiene que ver con los valores de la empresa, etcétera, etcétera, pero en una comunicación muy fría de un tema que ya se había hecho muy grande, que ya se había vuelto viral y que la empresa no logró a tiempo detener el daño o contener, porque eso no se puede detener. El otro día me decía mi novio, bueno, es que son redes sociales, no las puedes detener, no las puedes detener, pero las puedes contener. Y las puedes contener con una respuesta de la empresa. Mientras que, si nos vamos al otro lado, el tema de Bimbo, la foto sale publicada, bueno, el video sale publicado a las 10 de la mañana del 21 de agosto de 2018, y a las 10 de la noche ya tenías el video institucional del director general de Bimbo México dando las disculpas, ¿no? Ofreciendo disculpas al señor, ofreciéndole disculpas a la gente, diciendo que por supuesto, en primera lo que él hace es asumir el error, es decir, sabemos que es un error porque quizá no hemos puesto atención en capacitar correctamente a las personas que están apoyándonos en repartir, en promover más los valores institucionales, en pide una disculpa y dice las acciones que realizarán, ¿no? Después creo que hasta de algún modo hubo una denuncia y metieron al vendedor a la cárcel y había una burla de lo meten a la cárcel por robar gansitos, pero en realidad el problema no era el robo de gansitos, sino el daño que le había hecho a la imagen de la marca, ¿no? Después el director de Bimbo en el Estado de México fue y se disculpó, que es donde estaba la tiendita, fue y se disculpó personalmente con el señor y bueno, le ofrecieron cosas y todo. Pero el daño se contuvo a tiempo con el video lanzado por nada menos que el director general de Bimbo México, en la clarísima conciencia que tiene Bimbo al ser una empresa como lo es, una gran empresa mexicana, en esa clarísima conciencia del daño que le podía ocasionar a su marca, que es una marca súper confiable, con una reputación altísima, un tipo de video como este. Y aparte me encanta porque el director casi se parece como al osito Bimbo, entonces tenía una total coherencia con la identidad de la marca, me gusta mucho. Pero esta comparación de casos nos da una idea de cómo un pequeño error se puede, bueno, pequeño error, no sé, no vimos si hicieron en los chiles o no, pero un error o una falla en una parte o en un eslabón de la empresa puede dañar de una forma tremenda. O sea, esta empresa, esta compañía, esta empaquetadora de La Costeña y las del Estado de México fueron revisadas por la Comisión de Salud del Estado, tuvieron auditorías, o sea, tuvo un sinnúmero de afectaciones legales, pero además lo que falló, ¿no? En la colonia, o sea, la gente iba y se quejaba, tuvo una serie de afectaciones que la gente que uno no puede pasar desapercibidas al tener un tema como este. Entonces, ¿es importante que trabajemos nuestra reputación? Sí, eso es importante. Aquí vamos a ver una serie de casos hablando de la penetración que pueden tener o no positiva o negativa en el tema de las redes sociales y cuánto pueden penetrar los usuarios en su uso. Y hay distintos casos, por ejemplo, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, participando en las marchas del Black Lives Matter y cómo esa participación en las marchas subió, creo que hasta en 4 puntos el nivel de aceptación, que de por sí es muy bueno, su nivel de aceptación en su país, pero como ese tipo de cosas, las fotografías, la forma en que él lo hizo, como el dirigente del gobierno de su país, ¿no? Súper bien cuidadas, le dio una altísima reputación en redes sociales. O recordemos también el tema de las filtraciones y los problemas tremendos en los que se metió Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook,
cuando hubo el problema de la filtración de los datos y que se estaban robando los datos y que se usaron para campaña electoral. Hace poco, por ejemplo, los TikTokers sabotearon uno de los eventos de Donald Trump en el que inflaron, como le decimos en México, ¿no?, el número de cifras de participantes. Entonces, ellos organizaron un evento y pensaron que el número se había exponenciado, se cambiaron a un lugar mucho más grande, los organizadores de la campaña de Donald Trump, y al final nadie llegó. A través de TikTok, los chicos, los usuarios, se pusieron de acuerdo y sabotearon el evento del presidente de Estados Unidos, que además quiere reelegirse, así que sigue en campaña, ¿no? Imagínense el nivel de penetración de una red social. Por ejemplo, otro tema que tenemos acá en México es, y me encanta, me gustó recalcar esta frase porque dice, nuestros expertos que siguen la economía mexicana no creen que tenga la fuerza en los próximos 2 años para contrarrestar los factores a través de la pérdida de confianza, de incertidumbre. O sea, ni siquiera está hablando de dinero, que sí, que tenemos un problema económico en México, pero el tema del Banco Mundial es confianza e incertidumbre. Confianza e incertidumbre. Es más probable que nosotros le prestemos dinero a un amigo en el que confiamos, aunque sabemos que en este momento tiene una circunstancia y que, bueno, quizá no se tarde en pagarnos, a que le prestemos dinero a alguien en quien no confiamos y que tiene una circunstancia en la que sabemos que no puede pagarnos. La confianza, la credibilidad, la buena reputación puede dañar en muchos aspectos a todas las organizaciones y a todas las personas, sobre todo las personas públicas. Este es un ejemplo de Valentine's, que es un whisky, y el Community Manager hace esta publicación, dice, contando las horas para el partido de mañana en Turín, jala Madrid. Pero entonces cuando tú haces, y este es un ejemplo que me gusta mucho porque quiero que veamos lo importante de que nuestra marca sea neutra en lo que tiene que ser neutra y sea puntual en los temas que le competen. Evidentemente es una marca de whisky y evidentemente la toman los de Madrid como los del Barça y los de todos los equipos. Entonces, que tu Community Manager haga esa división y los comentarios siguientes, y bueno, después la marca tuvo que disculparse, o sea, fue trending topic en Twitter y tuvo de verdad tremendos problemas después de imagen, tuvieron que disculparse, tuvieron que tener una serie de actividades en Twitter para los que les gustaba el fútbol y no sé qué más, es decir, salirse de su plan de comunicación para trabajar este error que por supuesto empezó con que despidieran a su community manager, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de Los Giros, que es una taquería que está aquí en Veracruz y que hace que fue 1 año, 2 años, tuvo un incendio en su cocina y bueno, una de las principales sucursales tuvo muchos daños. Yo incluso lo felicité, no sé quién sea que le lleve las redes sociales, pero inmediatamente sacaron este comunicado, que lo pongo como ejemplo para que lo analicemos, porque en primer lugar dice, agradecemos de todo corazón, o sea, es sensible, es emotivo a los veracruzanos por estar pendiente y por su apoyo incondicional. O sea, ya ahí, ya lo hizo, ¿no? Y reconocemos el esfuerzo del cuerpo de bomberos, o sea, bien, palomita 2. Por el momento estaremos atendiendo las sucursales de Costa Verde, es decir, no los dejaremos atender, por el momento aquí no. Me explico, o sea, son 3 párrafos súper sustanciosos que te dan ya una imagen y que crean una reputación de tu empresa primero como una empresa sensible, como una empresa responsable, como una empresa veracruzana. Es decir, ya te va dando una idea de lo que es la empresa solamente con esos 3 párrafos, ¿no? Nos vemos en 1 mes y ya nos dicen hasta cuándo se van a arreglar y cuándo lo van a resolver. Y ese comunicado lo sacan ese mismo día. O sea, no pasan ni 12 horas entre el incendio y el comunicado post-incendio. Y la verdad es que a mí me pareció súper pertinente, bien. Tú, en la vida real, cuando tienes una crisis, tienes más o menos 1 semana para resolverla, hablando de una crisis empresarial, no sé qué. En redes sociales, si tienes una crisis y la tienes que resolver en 24 horas. Y no resolver de solucionarla, sino de dar un primer paso para su cuidado, resolución, manejo, y por supuesto que el paso sea certero y claro como este, que podría no necesitar ninguno después, o que podría ser el inicio de una serie de pasos, pero empezar a trabajarla máximo 24 horas antes.
O sea, máximo 24 horas, que no dejes pasar ni un día, vaya, después de que empezaste con un tipo de crisis. Después vamos a decir cómo identificar si es una crisis o si no es, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa de lo que las redes pueden hacer fue el movimiento Me Too. Todos lo recordamos, un movimiento Me Too que reportaba abusos sexuales en distintos lugares. Mucha gente fue despedida. Recordemos además que hubo manifestaciones en todos los estados de nuestro país y en todo el mundo. El Me Too académico, por ejemplo, de cuántos maestros habían acosado o incluso abusado de alumnas y estudiantes. Y ese movimiento empezó por internet, por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter y otras, ¿no? Entonces, este es el nivel de penetración y el nivel de interacción, pero sobre todo el nivel de precaución que debemos de tener al trabajar nuestra imagen y al intentar construir reputación a través de nuestros medios propios, y nuestros medios propios son tu página web y tus redes sociales, ¿no? Entonces, si hasta ahí vamos claros y vamos bien en tiempo, ya voy tardando. Vamos a hablar de la economía de la reputación. ¿Qué es la economía de la reputación? La economía de la reputación es un término acuñado hace muy poco y presentado en mayo del 2011 en la Conferencia Internacional Conference on Corporate Reputation, Brand Identity and Competitiveness, algo así. Entonces, este término fue acuñado y fue presentado en ese día y hablaba de todo un sistema alternativo para trabajar la economía de mercado y, sobre todo, y lo más importante, corregir la parte de las deficiencias y las malas prácticas de las empresas que en muchos de los casos las han llevado a crisis. Se entiende como un tema distinto o más bien más allá, no separado, pero sí diferente a lo que tiene que ver con la solución de una crisis. Hace rato les hablaba del concepto de resolución, el cuidado de la reputación y de la gestión del riesgo reputacional, y estábamos hablando incluso de crisis reputacionales, pero la economía de la comunicación es más bien un trabajo a largo plazo. ¿Por qué el término de economía? Porque tiene que ver con una inversión, porque la empresa hace una inversión para buscar resultados que no necesariamente tienen que ser a largo plazo. Yo creo que la inversión que se hace en gestión de la reputación y en cuidado de la reputación da resultados a corto, a mediano y a largo plazo, cuando estamos hablando de que a largo plazo puede tener una crisis la empresa y tendrá su reputación tan sólida que será mucho más fácil pasar cualquier tipo de crisis. Entonces, tiene que ver con reputación para el futuro. Si dijimos que la reputación es una construcción que se va haciendo poco a poco, que se va haciendo con el paso del tiempo, pues la economía de la reputación es una inversión que la empresa hace en reputación para el futuro y para la sostenibilidad de empresas, instituciones, gobiernos y o personas. Como les decía, esto aplica en branding personal también, no solo en branding, en reputación de marcas comerciales o en reputación de gobiernos o políticos. Aplica incluso para el branding personal. ¿Para qué nos sirve? Para proteger el valor de la empresa, pero sobre todo para generar valor, para incrementar valor de una forma sostenida y de una forma duradera a lo largo del tiempo. Así que si entendemos de este modo la reputación, en realidad la reputación se convierte sobre todo y más que nunca en este momento en una gran ventaja competitiva que debería trabajarse del mismo modo que se trabaja la parte financiera, ¿no? Es una diferenciación duradera y relevante que la empresa va a tener, es un activo intangible que puede ser tan rico y tan vasto y dar tantos resultados como los activos tangibles. Entonces, mientras antes estábamos hablando de producir y vender, ahora estamos hablando de detectar y responder. Cuando tú trabajabas antes tu plan de empresa, tu plan de trabajo, no sé qué, incluso después del COVID, a todos los webinars que he estado asistiendo y todos los expertos que hablan dicen, tú hacías una proyección de tu empresa a 3 años, 5 años, ahora estamos haciendo proyecciones semestrales, porque los cambios son impredecibles, porque cada vez va cambiando tanto la situación del mundo, la situación del país y evidentemente la situación local, que terminas haciendo planes a largo plazo que no cumples.
porque de repente el entorno cambió y porque de repente todo cambió. Entonces, mientras antes el objetivo era convertirse en una empresa eficiente, ahora estamos hablando de que el objetivo de las empresas es convertirse en empresas capaces de adaptarse a estos cambios impredecibles. Y bueno, este es un cuadro de Arik Zaman que habla un poco del tema de la misión y política de la empresa y cómo a través de esto se trabajaba la estrategia, el plan de trabajo, mediante la estructura funcional y jerárquica de la empresa, y se iba realizando a través de un sistema de gestión de controles de mando. Ahora no, ahora estamos hablando primero del contexto, de lo que es el contexto en el que vive la empresa, y a través de ese contexto el propósito de la empresa y sus límites hasta dónde puede llegar, realizados a través de una coordinación de capacidades, pero sobre todo con un compromiso directivo, es decir, con el compromiso de los directores de las empresas para poder estar de forma abierta trabajando con las señales externas y con todo lo que va sucediendo y poder tener al interior de la empresa una retroalimentación que nos dé el pie para seguir creciendo como institución, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos la reputación de la empresa? Este es el Red Track. El Red Track es una creación del Foro de Reputación Corporativa. El Foro de Reputación Corporativa no es un foro o un evento como tal, así se llamó a un grupo de empresarios que empezaron siendo empresarios españoles y que se han sumado a empresarios de distintos países del mundo y se llaman a ellos mismos el Foro de Reputación Corporativa. Este grupo de empresarios empezó a trabajar con esta preocupación de el crecimiento del uso de las tecnologías de la información y la exposición de su marca a cualquier tipo de crítica, y dijeron, bueno, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo le hacemos para construirnos reputación? O sea, ¿cuáles serían los elementos en que nos tendríamos que fijar? Y a partir del año 2006, ellos empezaron a hacer esto que se llama Red Track Pulse, con el Instituto de Reputación o Reputation Institute. Y ellos sacan, primero, lo que todos sabemos, en el fondo, que el tema de la reputación es un tema emocional. Es decir, la gente compra lo que siente del producto. La gente habla de ti como te vas sintiendo. Y nosotros mismos, cuando pensamos en una persona, es que no hemos hablado, pero como que no me cayó. O es una persona que desde que la ves te cae bien. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, por lo que te hace sentir. Los humanos somos totalmente emocionales. Las decisiones no las toma el cerebro, perdón, las toma nuestra emoción. ¿Cómo nos hace sentir eso? Eso que queremos comprar, eso que queremos usar, a esa empresa a la que le creemos, ¿no? O sea, yo le compro mis cosméticos a una empresa que creo que es buena empresa porque no hace prueba en animales y porque las cajitas son biodegradables y se desechan, ¿me explico? O sea, me siento bien comprándole a esa empresa. Pues así funciona la reputación. Ellos le dicen el pulso a lo que es un indicador, el indicador que ellos inventaron agregado en escala del 1 al 100 y que tiene que ver con admiración y respeto, tengo una buena opinión de ella, de la empresa, para mí tiene una buena reputación, es decir, la gente que conozco alrededor mío y yo coincidimos en que es buena y además, por lo tanto, confío en la empresa. Entonces, si vemos el primer círculo, el pequeño, este es el pulso o el pulso de reputación, el Red Track Pulse, y está formado por 4 partes que decíamos arriba, es decir, la estima, la admiración, la impresión y la confianza. Pero ¿cómo lo traducimos a términos racionales? ¿Cómo lo trabajamos nosotros desde nuestra empresa? Para eso tenemos el círculo grande y vemos las partes a trabajar que forman cada uno de esos cuatro indicadores, ¿no? Que tiene que ver con la estima tiene que ver con el desempeño de la empresa y con lo que ofrece. Es decir, me parece útil el producto que vende, o sea, lo que yo compro al precio que se lo compro está bien, es moderno, se mantiene al día, cubre las necesidades de mis clientes, pero además el desempeño de la empresa produce beneficios, tiene mejores resultados, tiene expectativas de crecimiento, y por otro lado, el tema de la innovación, ¿no? La innovación que tiene que ver con la admiración. La empresa es innovadora, se adapta al cambio, o nos ha pasado con empresas que tienen productos que dicen, no, es que ese producto ya no, porque no hace tal cosa, y ahora hay un producto que además de hacer esto, hace tal cosa, ¿no?
la parte del entorno de trabajo, o sea, tú admiras a una empresa porque es buena con sus empleados. También, ¿no? Admiras a una empresa porque pasas por su fábrica o por su establecimiento, lo que sea, y se ve limpia, se ve bien, es un lugar donde la gente está contenta, está cuidada. Tiene todo que ver con el entorno de trabajo también. Luego el tema del gobierno. La apertura, es transparente, tiene un comportamiento ético, es limpio a la hora de hacer negocios, se me refiere a que no hace chanchullos, no da sobornos, ¿no? Como decimos en México, chanchullos, no da sobornos, no roba. Por otro lado, hablando todavía de lo que es la impresión y la confianza, tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? La empresa es responsable con el medio ambiente, a casi nadie, y más en este momento, si una empresa cuida mucho más ahora el tema de la contaminación y de apoyos al medio ambiente, de que sus envases sean reciclables, ¿no? Ya cada vez más el tema del uso de las bolsas, de que los popotes sean biodegradables, y todo ese tipo de cosas que van dando una idea de que a la empresa le importa lo que le pase a su entorno. Y a su entorno puede ser, sí, su entorno medioambiental, ahorita lo vamos a ver, pero también su entorno económico y social, ¿no? Y bueno, otra parte que tiene que ver también con el liderazgo, que es la impresión, ¿no? Tiene un buen líder, tiene una buena gestión, tiene visión de futuro. Si nosotros habláramos de universidad, por ejemplo, estuviéramos hablando es una empresa que está a la vanguardia, que las licenciaturas actualizan sus planes de estudios en los nuevos entornos, en los nuevos mercados en los que los chicos se van a mover, etcétera. Pero a lo mejor si estuviéramos hablando de un puerto, estaríamos hablando de la última tecnología, la gestión es buena, es muy fácil para los clientes, es accesible, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, basados en este último círculo que vimos, este año el RepTrak Pulse dice que lo que más le importa a la gente sí sigue siendo la oferta, es decir, que el producto sea bueno, ¿no? Que tenga una buena calidad o que su servicio sea bueno, pero además, y si se dan cuenta, la diferencia no es tanta, o sea, 14.4, 14.8, 13, la que menos tiene que ver es la de la calidad del lugar de trabajo, pero en general todas son valiosas. O sea, en general todas esta gama que vimos hace un momento tienen más o menos el mismo peso dentro de la opinión de los stakeholders o de los grupos de interés. Este que vemos abajo es cómo han incrementado o cuáles han ido tomando más valor de un año a otro. El tema de la ciudadanía, o sea, de la responsabilidad social y eso, ha subido un 2.4%. El tema del lugar de trabajo, un 2.3%. El tema del gobierno, 1.8%. Y el tema de innovación, 1.4%. Y el tema de liderazgo, 1.2%. Y esos pequeños puntitos porcentuales se los fueron robando al espacio que le tocaba a la oferta y al gobierno corporativo, ¿no? Entonces a la gente le está importando mucho más ese tipo de cosas, que se dan cuenta que no necesariamente, todos pensaríamos que lo que le importa a nuestra empresa es pues lo que vende, ¿no? El producto, que si me compro un shampoo pues haga lo que tiene que hacer, pero ya no. Ahora eso solamente pesa el 20% en la decisión de compra o de aceptación de nuestra empresa. Los mejores reputados del mundo. Este es el de este año. Y el mejor reputado del mundo, por supuesto, es Lego. ¿Qué tienen en común estos 10 mejores reputados del mundo? Excelentes productos, lideran con innovación y además crecen con propósito. Es decir, no solo son una empresa que crece para generar ganancias, sino que son una empresa que mientras va creciendo va haciendo algo por la sociedad. Vemos Netflix, Levi's, Microsoft, Walt Disney, Rolex, Ferrari, Adidas y Bosch. Pero entre incluso los primeros 100, más que una empresa latinoamericana hay, que de hecho es Natura, es una empresa que hace productos cosméticos, seguro la han oído, yo la uso, muy buena. Y entonces, esas empresas son las más altas y las mejores reputadas. Ya me voy a apurar, ya vi el tiempo. Ya vamos a la última parte. La comunicación efectiva, que es mi parte. Tú puedes tener una empresa que haga todo eso que dijimos. Tú puedes tener una empresa que tenga un excelente desempeño, que sus productos sean muy buenos, que su CEO y las personas que trabajan ahí, sus directivos, sean de lo mejor, responsables, con visión clara, una empresa innovadora, que además tengas un entorno de trabajo donde todo el mundo sea feliz, bien respetado, querido, que sea responsable con el medio ambiente, que genere ayuda social, ¿no? Todo eso.
pero nadie lo sabe. ¿De qué nos sirve entonces? O sea, nos sirve porque, bueno, evidentemente la empresa es eficiente, pero para efectos de reputación no nos sirve de mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajarla. Trabajar todos esos activos intangibles y trabajarla desde la perspectiva de que la empresa debe tener, y yo diría que todos los directores generales, los CEOs y no sé qué más, tienen que tener, de un lado, la persona, su asesor, la persona que les ayuda a coordinar lo que son activos financieros, indicadores financieros, cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos creciendo, cómo estamos avanzando, porque en efecto, la primera responsabilidad de la empresa es crecer, ¿no? O sea, existir, mantenerse, ser sustentable, ¿no? Dar empleos, esa es su primera responsabilidad. Pero tendría que tener a alguien más junto que le esté ayudando con lo que son los activos intangibles, es decir, los indicadores no financieros, los indicadores que nos van a mostrar cómo estamos en términos de reputación, satisfacción de clientes, compromiso y alineamiento de la organización y la propensión de nuestros clientes o de nuestros proveedores o de nuestros demás grupos de interés de recomendar la empresa. Pero vimos como todo un círculo de cosas que pueden parecer muy grandes. ¿Cómo lo trabajamos? Hay 3 elementos súper importantes en los que deberíamos enfocarnos ahora mismo si queremos que nuestra empresa crezca, y no importa si la empresa es chica o grande, si tu empresa da empleo a una persona o a 2, o si tu empresa da empleo a millones de personas. El primero es el propósito. Este es The Golden Circle, o el círculo dorado de Simon Sinek, que siempre habla y que es súper aceptado en temas de comunicación y marketing, y tiene que ver con el porqué de la empresa. O sea, él dice que nosotros, que todas las empresas siempre nos fijamos en qué hacemos, después comunicamos cómo lo hacemos, pero muy pocas veces, incluso hay empresas que no saben por qué lo hacen. O sea, es como existir por existir. Entonces, él dice que el propósito es el elemento principal para orientar a una empresa al éxito, y estoy totalmente de acuerdo. El propósito te da la narrativa. A veces no lo tenemos identificado, pero el propósito puede ser el lema de la empresa. El lema, que no es el eslogan de la campaña de este año, sino el lema. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, en mi universidad, el lema es educar para servir. Y ahí va totalmente retratado su propósito, educar para servir, es decir, hacer personas, hacer licenciados, hacer médicos, hacer comunicadores, hacer ingenieros que sirvan a la sociedad, que salgan con vocación de servicio. Y ese es el propósito, ¿me explico? Y a partir de ese propósito, toda la comunicación debe decir lo mismo. Todo lo que se diga, todo lo que se haga, todo lo que se muestre que se hace en la empresa, tiene que ir orientado hacia la proyección de ese propósito. ¿Cuál es el objetivo de comunicar el propósito? Transmitir la esencia del negocio. Esto es la empresa. Esto somos, esto hacemos. El propósito siempre es algo tan personal, tan sensible y tan emotivo que es capaz de llegarlo a cualquiera. Hay quienes le llaman storytelling, pero storytelling también puede ser un tema de campañas publicitarias. Yo hablo de contar el propósito, contar el deber ser de la empresa. Diseñar, ¿cómo lo aplicamos para efectos de campañas publicitarias? Pues lo aplicamos trabajando todas las campañas bajo la visión del porqué de la empresa. Puede ser una campaña de lo que quieras. Si este año decidimos hacer X o Y actividad para reforzar tal o cual producto, siempre debe ser bajo la visión de que todo lo que estemos haciendo va totalmente orientado, no solo que tiene que ver, sino que va orientado al tema del por qué existe la empresa. También el tema de el propósito de la empresa ayuda muchísimo para la motivación de la empresa como base para las herramientas digitales. Cuando nosotros estamos trabajando hasta los diseños, ese diseño va con la empresa, no es un diseño muy loco y nuestra empresa más bien tiene otro sentido, o no es un diseño muy aburrido y nuestra empresa tiene más que ver con la diversión y la acción y el movimiento. ¿Me explico? Este es el propósito. ¿Y el propósito cómo lo distinguimos? Pues el propósito casi siempre, o más bien tiene todo que ver con algo que hace que las vidas de las demás personas sean mejores. Es algo que definitivamente no tiene nada que ver con ganar dinero, aunque ya dijimos que el dinero es algo muy importante y que pues evidentemente la empresa tiene que ser rentable, pero el propósito ya existe. ¿Y ahora para qué existes? O sea, ya ganaste dinero para que existas, pero ¿para qué existes?
El propósito es algo que muestra, o que hace saber que la empresa está comprometida con hacer del mundo, o por lo menos de esa pequeña parte que le toca de su ámbito de influencia, un lugar mejor. El propósito es algo que la empresa hace no solo para beneficiar a sus accionistas o para darle sus salarios a sus empleados o para estar bien con sus clientes y pagarle a tiempo. El propósito es algo que la empresa hace para beneficiar a la sociedad en todo su conjunto, ¿no? Y bueno, este tema del propósito es, yo creo que el corazón que irriga la sangre de todas las demás actividades que hace la empresa. Mientras nosotros seamos capaces de transmitir el propósito a través de todos nuestros canales de comunicación, estaremos logrando que la empresa se conozca por lo que es y que con el paso del tiempo se genere una buena reputación. El segundo tema es el CEO, y en este tema trataré de irme rápido, pero creo que es el tema, después del propósito, yo creo que es un tema súper fundamental. El CEO en México no es un tema al que se le haya dado mucha importancia. Casi en México no se conocen los CEOs de las empresas o los directores generales. Acabamos de conocer al de Bimbo hace 2 años que salió. Conocemos al señor Servitje, o sea, conocemos a algunos empresarios que son dueños de las empresas, pero el CEO en realidad no necesariamente es el dueño, sino es un alto nivel directivo, que puede ser el director general, pero que no necesariamente puede ser ese, y que incluso la imagen reflejada a través del CEO puede reflejarse no solo por el director general, sino por directores y subdirectores, como el director de Relaciones Públicas de TAMSA, por ejemplo, ¿no? O como el director de la Administración Portuaria de Veracruz o de cualquier otro lugar, o como el director, me explico, o sea, no necesariamente es el área de los empresarios, o perdón, de los inversionistas o los dueños, sino es una imagen, es una persona que encarna lo que es la empresa. Hay un estudio que es este de Weber y Sandvik, y dice que el CEO es una parte fundamental para crear activos de reputación. Es una parte fundamental para crear activos intangibles. Este estudio hecho a ejecutivos globales dice que el 45% de la reputación de su empresa se debe a la reputación de su director general en promedio. 50% de los ejecutivos globales esperan que la reputación del CEO, además, más de lo que ya es ahora, se vuelva todavía más relevante y un activo de mayor peso para la reputación de su empresa. Y dicen que el 44% del valor del mercado de su empresa tiene que ver con la reputación de su CEO en promedio, más o menos. Imagínense el peso que la imagen de el director general, o por ejemplo, si hablamos de universidad, el rector o la rectora de la universidad, o el director general de Televisa, o el director de Televisa Regional, o el CEO de Tenaris, o el CEO de la empresa que ustedes quieran, tiene dentro de el valor de la reputación de su empresa. 81% de los ejecutivos dijeron que es importante que los CEOs tengan un perfil público. A México nos da miedo, ¿no? En México nos dan todavía miedo las redes sociales. Yo he trabajado mucho con políticos y a ellos les da miedo hasta tener Twitter, ¿no? Porque además el Twitter es tremendo. A mí también me da miedo. Pero el Twitter es muy difícil. El Twitter es cada quien escribe lo que sea, como sea. Todavía en Facebook más o menos la gente es como más suave, pero en Twitter, vaya, son muy duros y la gente suele tener mucho miedo, pero la gente, todo el mundo está de acuerdo en que el CEO, al ser un valor, al producir valor, al provocar valor y al convertirse además en un escudo de la empresa, es necesario que tenga un perfil público. Evidentemente no es un perfil público que él va a manejar o que le va a dar a su sobrino que sabe usar el WhatsApp o el Twitter para que lo use. Evidentemente es un perfil cuidado, es un perfil trabajado, ahorita vamos a ver cómo, pero además tiene muchísimos beneficios. Primero dijeron, el 87% dijeron que atrae inversiones. Que tener un buen CEO, que tener una buena cara, una persona de carne y hueso representando a la empresa, atrae inversiones sí o sí. Genera atención positiva para los medios, da protección para las crisis y además atrae a nuevos empleados por un tema de admiración, sentido de pertenencia y por lo tanto además retiene a los empleados que ya se tienen. Es decir, no es un tema menor.
el tema del director general o de la persona en la que la empresa va a hacer recaer o le va a otorgar la representación de la empresa entre sus distintos sectores, a lo mejor no tiene que ser la misma en todos, ¿me explico? O sea, por ejemplo, aquí en la universidad, para temas académicos, etcétera, está el director general académico, pero para temas socioempresariales y eso está su servidora, y para el nivel mayor y el más alto jerárquico está el rector, ¿no? Y a la vez, todos mantenemos este tema de la ideología de la empresa, lo que es la proyección de su propósito o reputación. Luego, ¿cuál es el objetivo de comunicar al CEO? Primero, pues demostrar la responsabilidad que tenemos de la empresa a través de las acciones del CEO. Es decir, el CEO es la proyección física. Entonces, el CEO demuestra tangiblemente lo que es responsabilidad, comportamiento ético, preocupación por problemas sociales a través de la comunicación personal. ¿Cómo trabajaríamos entonces? ¿Qué haríamos para proyectar la imagen de nuestro CEO si estamos hablando de que se vuelva un activo de la empresa? Primero, el CEO es alguien que habla en eventos, es alguien que se mantiene activo en la comunidad, es decir, que participa en consejos, en asociaciones, en fundaciones. Es alguien que también trabaja videos corporativos donde habla de temas de la empresa. Es alguien que ocupa puestos de liderazgo fuera de la empresa, como decíamos. Pues es alguien que forma el miembro del consejo del no sé qué municipal, o el miembro del CONCE estatal, por ejemplo, o miembro del CONCE Sur, o miembro de la Coparmex, o miembro de, etcétera, ¿no? Es alguien que ocupa puestos de liderazgo que no necesariamente son de la empresa. El CEO es alguien que toma posiciones públicas sobre temas que afectan a la sociedad en general, pero, ojo con eso, no es que tome posiciones públicas en todos los temas, es que toma posiciones públicas en esos temas que afectan a la sociedad y que tienen que ver con el deber ser de su empresa, con el propósito de su empresa. No es que ande opinando por el mundo ahí de todos los temas y sea ajonjolí todos los moles, vaya, nunca vaya. Eso no. Tiene que ver con un tema de proyección de la empresa. El CEO es alguien además que debería ser capaz de dar conferencias, de compartir nuevos conocimientos, tendencias con el público y de mantenerse visible hasta cierto punto, según hasta donde se quiera llegar, por los medios propios de la empresa y por supuesto dar entrevistas a medios de comunicación, no solo en temas del lugar donde está, del que es directivo, sino en temas que afectan a la sociedad. Entonces, así es como aplicaríamos para efectos de comunicar efectivamente al CEO en estas áreas con un plan estratégico basado en a dónde queremos llegar con la imagen y cuál es la imagen. Es como irle dando forma, ¿me explico? A este CEO. Por supuesto, siempre tratando de no transgredir la naturaleza de la persona, pero sí sabiendo que es alguien que tiene que tener ciertas habilidades. Primero, bueno, tener habilidades para cultivar la reputación de un CEO, la persona primero tiene que saber el contexto de relaciones públicas de la empresa, es decir, cómo estamos internamente, cómo estamos externamente. Es alguien que si no está formado se le tiene que dar formación en temas de la empresa para empezar, ¿no? En cómo nació, cómo se fundó, hasta dónde llegó, cómo estamos ahora y en algunos otros temas que tengan que ver con el entorno del que la empresa se mueve. Es alguien que tiene que tener habilidades de comunicación, pero también de telegenia. Y telegenia es todo el tema que tiene que ver ya no solo con televisión, sino con la capacidad de comunicarse a través de una cámara, con la capacidad de poder hablar, de saber cómo moverse, de saber incluso qué tipo de arreglarle, por ejemplo, la imagen para saber qué tipo de lentes usar y que siga manteniendo ese contacto con las personas. Y, por supuesto, también de ser formado en idiomas. Ayer me preguntaban, ¿y en qué idiomas? Y pues en idiomas depende del país de donde esté. Y depende también de con qué tipo de personas de otros países, si es que lo hace, negocie más. Si no, por lo menos alguien que hable inglés, aunque su pronunciación no sea perfecta, pero que lo hable bien. Después es alguien que tiene que conocer el propósito y darlo a conocer. Tiene que convertirse, como decíamos, en una fuente experta, ser sencillo, accesible, humilde y ser cercano a sus mandos medios. Es decir, si es el director general, tendría que ser accesible y estar en constante comunicación con sus subdirectores o la gente que le sigue abajo de él en la cadena de mando. Después, alguien con una amplia red de contactos. Y si no tiene la red de contactos, hay que otorgársela.
Hay que aumentar su nivel de influencia, hay que hacerlo participar en eventos, gestionar actividades sociales, etcétera, de modo que él sea conocido en el ambiente en el que se está moviendo y a la vez que él conozca a las demás personas del ambiente que se está moviendo, ¿no? Y por supuesto es alguien que tendrá visibilidad en redes sociales y en medios. ¿Cuánta? ¿Cómo? Depende de la empresa y depende de lo que querramos que el CEO comunique, basados, como siempre, en el propósito de la empresa. Estos son más o menos los atributos que un CEO debería tener una visión de la empresa, ser inspirador, ser motivador. En términos generales, un poco de lo que hemos hablado, pero sobre todo, yo creo que le agregaría, este último punto que le agregaría a los atributos, no es de mi cosecha, no tiene que ver con el estudio de Weber, sino con cómo debería, estos atributos que hay que reforzar muchísimo en los directores generales, ahorita, después de la pandemia, que tienen que ver con ser empático, o sea, siempre estar consciente de lo que está pasando y de lo que la gente está viviendo. Después, tener una capacidad de introspección, es decir, el CEO también es persona, también tiene parientes que se le enfermaron o amigos que se le murieron, no sé qué. Entonces, ser capaz de ver hacia dentro de sí mismo y poder gestionar sus emociones, ¿no? Ser capaz de, no de contenerse, sino de gestionar también lo que está sintiendo e incluso no es usarlas en un mal sentido, sino que ese tipo de emociones también te sirve para generar empatía con los demás, saber cómo trabajar eso, ¿no? Es alguien que debería ser una persona centrada. Y por supuesto ser capaz de hablar con gente de todos los perfiles, es decir, no ser el típico CEO que está en saco y pareciera incluso inaccesible a la vista, sino ser que es el que saluda a la puerta o en la calle o en el súper, o ser alguien que todo el tiempo está no hablando con la gente, pero que siempre es atento y amable con todos, ¿no? Respetuoso. Aquí tenemos una lista de Forbes que saqueó de los CEOs más influyentes del mundo en 2019, pero bueno, evidentemente el ganador, como bien decíamos, que Lego es la primera marca, la de mejor reputación, pues el líder mejor reputado en 2020 es el CEO de Lego, Niels Christiansen, que además recuerden que Niels fue director de Lego, o se convirtió en CEO de Lego cuando su antecesor llevó apenas 7 meses. Su antecesor empieza en enero del 2017 y resulta que no es el CEO que Lego necesitaba, y en 2017, pero en septiembre, octubre, entra Niels Christiansen. Entonces ha sido lo mejor que pudo hacer Lego, le ha dado un cambio totalmente a la empresa después de una crisis muy fuerte que había vivido al desconcentrar un poco el tema de su propósito y lo que tenía que ver con los niños y con la diversión y este tema para enfocarse en cosas más de adultos, si se acuerdan. Recupera su propósito y lo proyecta perfectamente con Niels. Entonces logró lo que es ahora la marca mejor reputada del mundo con un nivel de ventas increíbles, ¿no? Y el último punto es la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social vista en la dimensión social, en su dimensión ambiental que todos conocemos y además en su dimensión económica, y que tiene que ver con dar servicio a la sociedad, ¿no? Procurar, por ejemplo, estamos hablando de dimensión económica, generar desarrollo, pero también apoyar en la generación de empleos, apoyar en el crecimiento de su entorno, del gobierno, trabajar de la mano con el gobierno, ¿me explico? Trabajar en eso que sirve para generar crecimiento económico dentro del entorno en el que se mueve o incluso del país en el que se mueve o en el mundo, dependiendo del tamaño que sea tu empresa, ¿no? Dimensión ambiental, que todos lo tenemos claro, el tema, todo lo que tenga que ver con temas ecológicos, y la dimensión social que también tiene que ver con ayudar a grupos vulnerables de la sociedad en la que se maneja. ¿Cuál es el objetivo de comunicar la responsabilidad social empresarial? Pues primero, dar a conocer las actividades que realiza y que a la vez se conozca el impacto de estas actividades que tienen dentro de la sociedad. Es decir, dar a conocer que la empresa hace las cosas bien y saberlas contar, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de ahorita en el tema del COVID, de empresas que han sido buenas trabajando su responsabilidad social. Hay muchos ejemplos malos, no los quise poner. Por ejemplo, la primera es una empresa una agencia de viajes internacional que pues, nadie podía viajar por el COVID, pero sacó un libro digital gratuito que dice cómo viajar desde casa. Y es un libro muy bonito, muy bueno, que tiene un montón de fotografías, paisajes y lugares y que te va mostrando distintos como si viajaras desde tu casa, ¿no? Burger King cambió sus establecimientos de home of the Whopper
y le quitó el de of the Whopper y le puso el stay arriba, y entonces todos los Burger King decían stay home, ¿no? Cisco, por ejemplo, abrió su plataforma Webster, no me acuerdo, para uso público, cuando antes se pagaba por la licencia, y lo mismo hizo Google con el Meet, y lo mismo hizo Telmex con sus videoconferencias. Es decir, también las plataformas se pusieron las pilas ahorita en este tema de el distanciamiento físico, y por supuesto, pues, aquí en Veracruz, en el estado, en el país, en la distancia, apoyando con todo lo que se pudo en temas de los insumos para los médicos, y además, bueno, los ventiladores volumétricos que estuvo dando a los hospitales, y que ya el gobierno supo cómo distribuirlos. Pero, es decir, ha habido muchos casos de empresas que han trabajado su responsabilidad social en esta época de crisis. Y ahora sí ya me voy a las conclusiones, porque ya me pasé. Primero, mis conclusiones son que un pequeño tropiezo, si no tenemos bien trabajados estos 3 temas que vimos de la responsabilidad social, el CEO, pero sobre todo bien llevado nuestro propósito, nos puede llevar a un caso como este de Starbucks, donde sacaron a 2 afroamericanos, esto fue en 2018, sacaron a 2 afroamericanos, una persona, una de las personas que atendían Starbucks, el gerente de esas tiendas, llama a la policía y se llevan a 2 afroamericanos que estaban sentados ahí, que no habían ordenado nada, bajo el cargo de que estaban haciendo un trespassing, que estaban en propiedad privada, ¿no? Y bueno, alguien los graba, lo publican, y es un incidente tremendo que le afectó muchísimo en Filadelfia para su reputación, que en mayo Starbucks, tratando de quedar bien, cerró por una tarde todos sus establecimientos en Estados Unidos en mayo de ese mismo año, pero que sigue siendo una reputación que no se ha quitado de encima, tanto que este año, con el movimiento del Black Lives Matter, también dice que les va a poner o les va a permitir a sus empleados, que en realidad les dio las camisas, ¿no?, alusivas al movimiento y todo. O sea, sigue buscando resarcir esa reputación que se dejó y que no se ha podido terminar de limpiar, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de estos 3 puntos, no importa el tamaño que sea nuestra empresa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cosa súper importante, monitorear tu marca, googleate, ¿no? Googlea tu empresa, yo lo hago todo el tiempo, googleo, a ver qué dicen ahora, qué hay, porque como los buscadores te llevan a las últimas publicaciones y las buscas por temporalidad, puedes estar viendo qué comentó alguien, o qué dijo alguien, o qué publicaron en sus redes sociales. Busca tu hashtag o tu arroba en las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, búscate en el Facebook. Ve qué dice la gente de tu marca, qué está opinando, para que tú puedas medir un poco el estado. Que tu actitud sea siempre positiva, que todo lo que publiques sea siempre positivo para que no sea una queja, una crítica, que siempre sea algo que dé movimiento proactivo. Tratar siempre de evitar la polémica lo más que se pueda, a menos que la polémica sea tu negocio. Pero sobre todo estar. Bill Gates decía dice que si no estás en Internet, no existes. Ya no nos podemos aparecer. Ya la etapa en la que el CEO no existía en Internet, la etapa en la que decías, no, pero mi empresa para qué tiene un Facebook, o no, pero pues es que nosotros somos chiquitos, ¿para qué queremos un Instagram, no? Eso ya fue. Por supuesto, no tengamos más redes de las que podemos manejar, porque eso también da una imagen de descuido. Pero busquemos bien cuáles son las que necesitamos tener según nuestros grupos de interés y según el segmento al que vamos dirigidos. Mantén siempre activa tus cuentas. Si ya tienes una cuenta de Facebook, trabájala, publica, haz. Mantén un vínculo emocional con tus followers, con la persona que El otro día me decían, ¿por qué tú siempre le das me encanta a la gente que comenta tus fotos, ¿no? Que comenta tus publicaciones? Pues yo le doy me encanta no porque me encante lo que dices, sino porque me encanta que comenten, lo que sea que le han comentado. Y ya según lo que comentas, pues le respondes con una cosa u otra. Pero yo le doy me encanta por eso, porque la gente se toma la molestia. Cuando alguien se toma la molestia de comentarte lo que sea, hasta una queja, quiere decir que está pendiente de ti, de tu marca, de tu empresa, de lo que haces y que le importa. Tanto que se tomó la molestia de escribirte. Entonces, mantener siempre ese vínculo emocional, agradecer los comentarios negativos, no responder con una, ay, pues si yo no, responder siempre los comentarios negativos con, oye, muchas gracias por tus comentarios, nos sirven para mejorar, no sé, el discurso que se haga según la empresa que se tenga.
Nunca tomarse las cosas personales, no importa lo que digan, nunca tomarse un comentario personal. Identificar bien cuando un comentario negativo puede convertirse en una crisis o cuando no, porque hay veces que no, que solo es un comentario negativo. Hay veces, por ejemplo, en Twitter que son bots y que la gente sabe perfectamente que es un bot y que solo se lo retuitean entre el grupo de bots que lleva la misma persona o la misma institución. Entonces, a lo mejor podría no convertirse en una crisis, depende, hay que ver caso por caso siempre, pero no necesariamente todos los comentarios negativos llegan a crisis, es más, yo diría que la mayoría no. Y por supuesto, cuidar la regla de 3 en redes sociales. ¿Cuál es la regla de 3 en redes sociales? 1, una persona escribe una queja. 2, tú le respondes. 3, la persona te responde, ya no le respondas ahí. Siempre el 2, que es en la parte en la que tú respondes la queja, es, por favor, danos un número al que te podamos llamar, un correo al que te podamos escribir, un no sé qué. ¿Me explico? O sea, nunca debemos pasar del 3. Llegar al paso 4 ya nos metió en una discusión y en un problema que entonces sí, debido a las respuestas que demos o no, podría meternos en una crisis o en un mini chisme, por decir mini, porque estamos hablando de redes sociales y la exposición es tremenda, en redes sociales. Entonces, cuidemos mucho, pero mi principal consejo para redes sociales es teniendo claro la reputación de la empresa, trabajando tu propósito y trabajando la responsabilidad social de la empresa, contrata un experto en redes sociales. No se las des al primo de tu amigo, no asuman que porque la empresa tiene un área de comunicación, el área de comunicación es experta en redes sociales. Las redes sociales son un tema totalmente diferente, con unas especificidades que no cualquiera puede manejar. Entonces, cuidemos muchísimo esa parte, no saben, o sea, un mal paso en una red social nos puede pegar durísimo. Entonces, cuidemos mucho eso. Y pues mis últimos comentarios son, lo que no se comunica no existe. Es vital identificar el mapa de riesgos y preparar a tu portavoz, tener un mapa de riesgos en caso de crisis y tener, si no es un CEO, entonces un portavoz que sea capaz de responder para la empresa. Tercero, hasta el silencio comunica, o sea, si tú no dices nada, antes había como esta disyuntiva de, no es que si dices que todo comunica no es cierto, porque entonces quiere decir que das información pero no hay respuesta. No, ahora no. Estamos hablando de esta sociedad hiperconectada en la que sí, todo lo que dices, todo comunica, hasta cuando no dices. Porque cuando no dices quiere decir o que eres indiferente. Cuando tú le pones una queja a una marca y no te responde, pues ya le valió, ¿no? No publicó nada, no me contestó, no me dijo nada, me dejó en visto. ¿Me explico? Entonces, hasta el silencio comunica. La gente no compra lo que vendes, la gente compra lo que eres. La gente no te cree lo que le dices, la gente te cree lo que haces, como empresa y como persona. Entonces, seamos coherentes en eso. Olvidémonos de tecnicismos, de los párrafos corporativos, del lenguaje rebuscado. Ya ni en política se usan esos discursos. Tratemos de ser empáticos, simples y escucharnos lo más humanos y menos robóticos posibles, ¿no? Que no parezca que nos comimos el diccionario ayer. Hablemos en un lenguaje, si bien no coloquial, dependerá de la empresa, sí un lenguaje que sea fácil y accesible para la gente entender y que no tengas que estar explicando la palabra rebuscada que acabas de decir, porque eso ya lleva a otro punto de comunicación. Escuchar más que nunca, escuchar siempre, escuchar todo hasta lo que parezca poco y por supuesto dar respuesta cuando sea necesario, siempre de forma empática, positiva y propositiva y como les decía, conseguir un profesional para sus redes sociales. Y ya me pasé muchísimo del tiempo, ¿verdad, Sofi? Pues no, aquí estamos 1:30, es más menos el tiempo que tomamos, pero te agradezco mucho, vasta información que se ve que conoces y que es muy apasionada en el tema. Entonces yo habría la oportunidad de tal vez hacer más adelante algún taller en el que tú nos pudieras hablar de más, un poquito, trabajar directamente los casos prácticos para llevar este tema que es tan importante y como comentaban algunos de nuestros participantes en el webinar, como el licenciado Ignacio Reina, que sin duda la confianza mueve al mundo y hay que trabajarla y cuidarla, sin duda alguna es uno de los elementos que van a ser imprescindibles. Sí. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte a Angélica. Mencionas a Ignacio, perdón, Sofi, y una de las empresas que ha demostrado en Veracruz y en el sur del estado su responsabilidad social es Televisa con todas sus campañas.
siempre positiva, siempre intentando de generar valor, siempre intentando de levantarle el ánimo a las personas que viven en los estados en los que están. Muchas felicidades, Nacho, es un ejemplo de responsabilidad social en esos términos, en los peores momentos, en los más difíciles, buscando como darle ánimo y darle ese valor a la gente. Así es muy importante la labor que realiza Televisa, y más bajo la dirección del licenciado Ignacio Reina. Y bueno, Angie, de nuevo te agradezco mucho. Esta es la segunda vez que nos acompañas en los webinars. Y a un breve anuncio, únicamente vamos a